Bom dia a todas e todos. Good morning, everyone. That's a pleasure to be here to open the second webinar on the series of Road to Punta del Este Data Festival. This webinar is organized by the UN Regional Hub for Big Data and Data Science in Latin America and the Global Partnership for Sustainable Development Data. The idea is to showcase what we are doing down here in Latin America and the Caribbean, using big data and data science for statistical production. The last month, we had the first webinar of the series. INERI de Mexico and Dani Colombia have spoken about what they are doing with the use of satellite imagery for statistical production. Today is web scraping for prices, and the next month, I'll tell you the data, 11 October, we will have Paraguay and the Dominican Republic talking about data science in official statistics. I'll not take long. I will pass. Today we have the moderator is Fred Galvis from the Global Partnership. So I will pass you the floor, Fred, to start the webinar of today. Thank you very much, everybody, for accepting being here to speak, and thank you to the audience to be here also for the interest. Fred, that's yours, the floor. Muchas gracias, Andrea. Cambiamos a español. Muy buenos días a todos y todas que nos acompañan el día de hoy en este webinar, siendo el segundo webinar, como lo mencionaba Andrea. Para nosotros es un gusto poder brindar estas posibilidades de compartir experiencias a nivel regional, en conjunto con la red de transmisión de conocimiento de otras organizaciones que también están jugando un papel importante para el desarrollo de estos 3 webinars que comenzamos el mes pasado, en septiembre y el próximo en octubre. Importante también tener en cuenta que esto se hace en el marco de lo que ustedes ven aquí detrás del Festival de Datos. Entonces, un llamado también a un evento que tenemos a principios de noviembre, de noviembre 6 al 9 en Punta del Este, Uruguay, en el cual también vamos a ver ciertos ejercicios relacionados con Big Data, innovaciones desde las oficinas de estadística, cómo se está trabajando también en algunos aspectos nuevos de capturar información, de difundir información, pero también del uso que se da a la misma. En estos webinars también nosotros tenemos la posibilidad de generar contactos. Entonces, al final de esto, si hay algún interés por parte de ustedes, los que están escuchando y viendo también esta transmisión, podrían ver la posibilidad de conectarse con los países que están haciendo estas innovaciones y cómo también pueden aprender de una manera mucho más uno a uno y directa. Sin más preámbulo, les voy a compartir acá rápidamente. Nosotros tenemos hoy, este webinar está enfocado en las experiencias de web scraping que se dan a nivel de IPC y precios en general en 3 países de América Latina. Entonces vamos a tener a Chile, vamos a tener a Brasil desde el IBY y también al INE de Uruguay presentando dichas experiencias. Vamos a comenzar con Chile. Voy a presentar brevemente a los oradores del día de hoy y luego en el momento que termine cada país simplemente le daremos el paso mencionando el nombre del país para que puedan dirigirse durante 15 minutos. Les pido también a los panelistas y a los oradores que van a estar acá que por favor mantengan el tiempo, los 15 minutos, de tal manera que también podamos aprovechar el espacio de preguntas y respuestas al final de sus intervenciones y poder también capturar nuevas ideas. El espacio de preguntas y respuestas, por favor, pueden ir incluyéndolo en el chat en caso de que tengan alguna inquietud o tengan algún comentario sobre las presentaciones que se van haciendo. Entonces estaremos muy atentos al chat también. Dándole paso al INE de Chile, tenemos a Cristian Copaya. El título de su presentación son Experiencias con Web Scraping en el IPC de Chile. Cristian es economista y magíster en finanzas, se ha desempeñado en diversos cargos del INE desde 2008 hasta 2018, destacando su rol como jefe de departamento de estudios de precios. Entre los años 2018 y 2022 fue jefe del departamento de estudios del CERNAC y actualmente es jefe del departamento de estadísticas de precios del INE. Luego tenemos, en la siguiente presentación vamos a tener al IBY de Brasil, va a acompañarnos Vladimir Miranda y Lincoln da Silva,
con una presentación denominada Exploración de uso de web scraping para estadísticas de precios en Brasil. Vladimir lidera el equipo que trabaja la mejora de aspectos metodológicos y el procesamiento relacionado con indicadores de precios en los índices de precios del IBY, y sus temas de interés actual incluyen trabajos sobre aspectos relacionados en fuentes de datos alternativas y nuevas técnicas para estadísticas de precios. También es miembro de trabajo de la ONU sobre datos de web scraping y escáner. Lincoln es estadístico en el área de índices de precios del consumidor y es graduado en estadística de la Universidad Nacional de Ciencias, y también tiene un trabajo que se ha dado en el área de uso de fuentes alternativas de índices de precios. Y por último vamos a tener a Ana Sofía y Gastón Presto de Línea de Uruguay sobre las experiencias con web scraping y el uso de APIs para el IPC en Uruguay. Sofía es licenciada en Economía, candidata a Magister, y también ha venido trabajando en aprendizaje automático. Ambos temas han sido relacionados con la Universidad de la República de Uruguay, y actualmente es analista de datos del Instituto Nacional de Estadística del INE. Y Gastón es licenciado en Economía, Magister en Economía y Big Data y Data Science. Se desempeña como asesor de la División de Normalización, Investigación y Proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Tomamos unos minutos ahí para las presentaciones. Igualmente, aquí ya le damos el espacio para que nos compartan las experiencias de Chile. Cristian, por favor, adelante y el micrófono es tuyo. Recuerden los 15 minutos, por favor. Muchas gracias, Freddy. Primero que nada, agradecer la invitación a presentar nuestra experiencia con web scraping, una experiencia relativamente reciente en el instituto, pero que hemos abordado con mucho esfuerzo y con gran seriedad. Así que voy a comenzar a presentar. Bueno, primero vamos a hacer como INE Chile, vamos a focalizar nuestra experiencia en pasajes aéreos, en la recolección de precios de pasajes aéreos, que es un tema bastante importante para nosotros. Si bien el instituto ha estado haciendo web scraping de otros productos también, entre ellos equipos de telefonía móvil, también algunos otros productos electrónicos, y también en paquetes turísticos. Quisimos focalizarnos en pasajes aéreos porque nos parece que es un tema muy interesante por el gran número de precios que hemos logrado conseguir y las cosas que nos han permitido analizar con este nuevo enfoque y nuestro método de recolección de precios. Bueno, primero que nada, los básicos, que es el web scraping. Aquí los que ya saben me disculparán, pero simplemente voy a hacer una pequeña introducción para aquellos que todavía tengan algunas dudas. Web scraping básicamente es hacer un levantamiento automatizado de precios que están en diferentes sitios web, cosa que usualmente en los diferentes departamentos de precios y en las operaciones estadísticas hasta hace unos años atrás se hacía manualmente. Aquí hay como una evolución desde primero la encuesta, que era como lo más básico y lo más tradicional previamente, la encuesta o el levantamiento en terreno por parte de encuestadores que iban a diferentes locales comerciales o establecimientos o visitaban sitios web de las compañías para hacer una recolección de precios manual en ese sentido. Y con el web scraping nos permite reemplazar ese componente de horas hombre, horas persona en la ejecución de estas tareas y hacerlo automatizadamente a través de diferentes herramientas informáticas que día a día se están popularizando cada vez más. Y bueno, ¿qué nos motivó a usar web scraping para pasajes aéreos? Posterior a la pandemia COVID-2019, cuando tuvimos los lockdowns durante esos meses del 2020, el precio de los pasajes aéreos era prácticamente imposible de recolectar porque no había un mercado básicamente para el producto. Se había limitado mucho el traslado de población entre países e internamente.
Y una vez que empezaron a liberarse las restricciones de viaje, empezamos a tener precios, pero en esta nueva fase de los precios de pasaje aéreo empezamos a tener y a observar una gran volatilidad en el precio del producto que llamó mucho la atención a los analistas de mercado. Había algún grado de cuestionamiento acerca de esta volatilidad y el método que se utiliza actualmente en el IPC es a través de encuestas directas a las compañías, con un contraste de los precios a través también de un levantamiento en gabinete, que era un poco lo que les estaba mencionando en el slide anterior, que era lo habitual en los índices de precios. Dada esta situación y que teníamos a mano herramientas de bootstrapping que se habían estado desarrollando para otros productos, decidimos implementar un levantamiento piloto de precios de pasajes aéreos con web scrapping, con dos objetivos. Uno, obtener un volumen de precios mucho mayor del que podríamos lograr con los recursos de personas que teníamos en el instituto. Y por como segundo objetivo, poder contrastar diferentes métodos de levantamiento, métodos de análisis y métodos de cómputo del precio y la variación de los pasajes aéreos. Nosotros actualmente, y aquí ya entrando de lleno en lo que es la teoría de los índices de precios, pasajes aéreos los levantamos con un método de adquisición. Quiere decir que en realidad el precio se considera al momento de que se cotiza. Se está pensando que al momento que se cotiza el precio se compra ese producto, entonces entra el cálculo en esa cotización. Y queríamos probar alternativas que habíamos visto en institutos de estadística, principalmente de Eurostat, que era con el enfoque de uso, que básicamente lo que hace es hacer cotizaciones a futuro y ir acumulando los precios en los meses en que se hacen esas cotizaciones para su uso. Es decir, si el día de hoy yo cotizo un vuelo aéreo para octubre, para noviembre, para diciembre, los precios cotizados en octubre, noviembre y diciembre se van acumulando y entran a cálculo en el mes respectivo. Entonces lo que queríamos hacer era, bueno, primero, tener más precios y segundo, poder testear con ese número de precios estas diferentes opciones metodológicas a ver si había algún cambio y algún impacto en la forma de medir el producto. Bueno, aquí nuevamente algo básico. El web scraping se hace sobre sitios web que están usualmente escritos en lenguaje HTML, que básicamente es un lenguaje estructurado de entregar la información y desplegarla a través de un cuerpo de la página que se va desagregando en diferentes ramas, y en estas diferentes ramas se va encontrando diferente información que uno puede ubicar y seleccionar a la hora de lo que quiere rescatar del sitio web en cuestión. En el INE lo que utilizamos para hacer el web scrapeo es Python, principalmente por la versatilidad que tiene el lenguaje a la hora de poder hacer y programar diferentes rutinas. Y en Python decidimos utilizar también el paquete Selenium, que permite hacer con herramientas específicas el web scraping. En Python hay otros paquetes disponibles también, y ahí ya es como un poco tanto la experiencia que tiene el programador, que puede que tenga alguna predilección por un paquete en particular, como también las diferentes herramientas que van como cambiando de paquete a paquete y que permiten hacer algunas cosas mejor que otras. Cuando decidimos Selenium también probamos Beautiful Soup, Request HTML y Scrappy. Finalmente decidimos por decantar la selección en Selenium. Bueno, el algoritmo básicamente lo que consiste es que abre la página web a través del URL, extrae automáticamente los datos estructurados a partir de los patrones que se introducen y resume, almacena, evalúa y combina los datos extraídos. El código que nosotros utilizamos se estructuró por separado,
con una misma lógica tanto para vuelos aéreos internacionales y nacionales, que no requirió modificaciones. Si bien cada compañía tiene, o cada empresa que uno quiere hacer web scraping, tiene una estructura de sitio web diferente y para cada una se requiere hacer algunas modificaciones que permitan que el programa funcione correctamente. En general, la estructura básica del programa y del algoritmo era la misma. Y lo que se iba determinando en cada web scrapeo era la fecha de consulta y las fechas de los vuelos y los destinos que se querían seleccionar. Para el caso de los vuelos internacionales y nacionales, nosotros consultamos diferentes fechas y destinos, principalmente, como les mencionaba al inicio, para poder eventualmente testear los cambios y los impactos que tienen diferentes métodos, diferentes enfoques, en este caso en particular, adquisiciones y uso, en la evolución del índice. Y a nuestro equipo los scripts le tomaron un tiempo aproximado de 2 meses para su creación y correcta ejecución. Hay un trabajo bien reiterativo de ir depurando el script y también de ir testeando en la máquina cómo es la interacción con el sitio web en particular. Bueno, los resultados que nosotros hemos obtenido es que dependiendo de la fecha consultada y la frecuencia de recolección, se pueden obtener sobre 200.000 observaciones mensuales, que es un número que hace, no sé, 2 o 3 años atrás era inimaginable para nosotros. Nuestras recolecciones manuales son mucho más acotadas. Y los scripts se ejecutaban inicialmente durante la madrugada, demorando en promedio 2 horas para vuelos internacionales y 1 hora para vuelo nacional. La ejecución del script en la madrugada era principalmente porque, bueno, como era un periodo de prueba y una marcha blanca, lo ejecutábamos localmente. Y una de las cosas que es preferible es que mientras se ejecute el script del web scraping en el computador no esté haciendo ninguna otra tarea adicional, porque ahí puede haber algún tipo de problema en la ejecución del script. Bueno, y la ejecución en promedio, como les mencionaba, era bastante rápida, 2 horas para vuelos internacionales y 1 hora para vuelos nacionales. Y bueno, los archivos resultantes se exportaban en formato CSV y se estructuraban de la manera que ahí está presentada en el slide, una manera estructurada. Estaba la hora del vuelo, la fecha de si era salir, una ida o un regreso, el aeropuerto al cual se iba, el precio reportado y también un timestamp de captura de la información. Bueno, con esta información y la densidad de registros de precios que se obtuvieron, nos permitió hacer los ejercicios o ir desarrollando los ejercicios en realidad, porque esto es una tarea que está todavía en ejecución y estamos acumulando información mensual para poder hacer un análisis lo más robusto posible, pero ya hemos hecho algunos análisis que nos han permitido identificar diferentes fenómenos particulares en el mercado y que nos han ido también permitiendo introducir mejoras en el cálculo del índice. Ahí lo que está en esta slide, hay un slide de una presentación en particular que hicimos a una instancia que tenemos acá, que es un comité de expertos, que es con personas de conocimiento de índices de precio, usuarios más formados de índices de precio, usualmente gente de estudios de la banca, departamentos de estudio de banca o de otras instituciones, en que presentamos en junio de este año los primeros resultados, comparando tanto el enfoque de adquisiciones, el enfoque de uso y también un método alternativo que era el enfoque de adquisiciones con diferentes momentos para la cotización, o sea, ampliando el horizonte de cotización. Actualmente nuestro indicador son los vuelos internacionales, una cotización 2 meses después del momento en que lo hago, y envío vuelos nacionales 1 mes, y entonces
pudimos ampliar esta y tener un método alternativo con 2, 3, 4, 5, 6 meses hacia adelante. Y lo que muestra ese slide básicamente es cómo se comportaban los diferentes enfoques y adquisiciones B, podríamos decir, en términos de la variabilidad del precio, ¿no? Eran resultados muy interesantes que generaron mucha conversación sobre el punto en particular y también alguna sorpresa, porque finalmente lo que resultaba quizás menos variable era la alternativa de adquisiciones con mayor número de variedades temporales hacia futuro en la cotización. Y bueno, yendo directamente aquí ya a la parte de la ejecución del web scraping, no tanto de la teoría de los índices, ¿cuáles son los problemas que nosotros nos encontramos? Bueno, primero, los scripts pueden fallar obviamente por problemas en falla o en el internet o en la conexión de la electricidad, que no son muy habituales, pero que pueden ocurrir. Pueden fallar por problemas en la memoria RAM del computador también, o por cambios inesperados en la estructura de la página web, y por lo tanto también hay que estar haciendo un mantenimiento constante del script de ejecución. Y también bloqueo de la IP que se está realizando la ejecución del web scraping. O sea, también ahí hay un tema a tener en consideración. Bueno, las soluciones que nosotros vimos fue implementar continuamente la eliminación de las cookies de los sitios web, así como procesos de limpieza de los sistemas de almacenamiento de la información, revisar diariamente las salidas del CSV para ver si en realidad la información que estaba resultando era la correcta. Y para los casos de bloqueo de la IP del computador, que esto también es como habitual cuando se hace web scraping que no está autorizado o no está acordado entre las partes, se implementó una solución momentánea que consistía en simular un web scraping como si fuese manual, y lo que hacía esto era como expandir el periodo de levantamiento de 2 horas a aproximadamente 18 horas de ejecución en el proceso automático. Sin embargo, aquí la mejor opción y lo que estamos haciendo actualmente también es, y ya tenemos un acuerdo con una de las compañías que nos dieron acceso a su API para poder hacer la extracción de la información sin problema. Entonces ahí hay una recomendación es, ya una vez que uno prueba el método y que tiene los resultados que uno espera, entonces también comenzar la conversación formal con las compañías para poder hacer el levantamiento directamente con o una autorización de IP o una API. Bueno, y los pasos a seguir, bueno, ajustar los algoritmos de cálculo y probar diferentes opciones metodológicas con más datos, continuar con el trabajo de relacionamiento con las empresas para lograr acceder a sus API, comparar el comportamiento de la serie oficial con los resultados de la información proveniente del web scraping y desarrollar protocolos operativos para cuando se decida su paso a recolección mensual del IPC. Y creo que cumplí, Freddy, con mi tiempo. Me pasé 10 segundos según mi reloj. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, tanto por la presentación como por la puntualidad en el manejo de la intervención. Bueno, ahora le damos paso al IBY, que nos estará haciendo una presentación sobre la exploración de uso web scraping para estadísticas de precios en Brasil. Le damos la palabra a Vladimir y a Lincoln. Por favor, adelante. Gracias. Sí. ¿Y ahora? ¿Está bien? Ahora sí. Ahora sí está perfecto. Muchas gracias, Vladimir y Lincoln. Adelante. Bueno, perdón por este embarazo inicial. Muchas gracias por Freddy por la presentación y Andrea por esta invitación. Voy a compartir esta presentación con mi compañero Lincoln Silva para hablar un poco de nuestra experiencia con el uso de web scraping para producción de estadísticas de precios en Brasil. Entonces, muy rápidamente, solo les gustaría de hablar que scrapers son herramientas útiles para obtener datos de sitios web de manera automática, y como nos ha mostrado ahora nuestro compañero de Chile, hay diferentes aplicaciones posibles para estadísticas de precios, como vamos a hablar también acá un poco más, y desafíos diferentes pueden ocurrir en acuerdo con la aplicación deseada. Entonces, por ejemplo, para el caso del PC, como nos habló ahora nuestro compañero,
Hay puntos importantes como selección de un sector de la canasta del índice de precio, donde el comercio web sea representativo o donde existan sitios web que podamos extraer informaciones, la construcción y el monitoreamiento de los resultados del scraper. Y también a veces, como también nos ha mostrado, es necesario hacer más estudios y desarrollar nuevas metodologías para hacer uso de esas informaciones. Entonces, esto implica en que la integración con el IPC es un punto importante, integrar este tipo de fuentes alternativas o de nuevos métodos de extracción. Va a depender de la aplicación, de la estructura de tu IPC, del escopo geográfico y de las fuentes de pesos y estructuras de pesos de tu IPC. Entonces, puede llevar un tiempo desde el desarrollo de un piloto hasta la implementación. Y vamos a hablar un poco de algunos casos de exploración acá en Brasil. Muy rápidamente, entonces acá en nuestro IPC, la idea es tener un acompañamiento de la evolución de precios de una canasta de bienes y servicios. Estas informaciones, los constituyentes de la canasta son oriundos de la encuesta de presupuestos familiares y las informaciones son agregadas según este sistema de clasificación acá, donde los elementos más representativos que tienen las despesas mayores son seleccionados para componer la canasta y sus pesos son derivados de ahí. Esto, canastas separadas son derivadas para diferentes estados de Brasil, en azul acá, y indicadores para estos diferentes niveles para cada estado son derivados mensualmente, y el resultado nacional es obtenido a partir de la agregación de estos resultados regionales. Entonces, para el caso del uso web, estamos explorando algunos sectores. Estos listados acá en esta tabla son interesantes porque ellos hacen parte de sectores más monopolizados como las aerolíneas. Entonces, esto implica que tiene un número menor de sitios web para explorar, o a veces tiene sitios agregadores como estos de autos, donde personas pueden ofertar sus coches en un sitio web. Entonces, vamos a hablar de dos casos acá de este tipo, los autos de las aerolíneas. Estos en rojo estamos estudiando, los en azules están implementados en producción. Y además vamos a hablar de otras dos más aplicaciones de web scraping para otros estudios relacionados a estadística de precios. Entonces, en el primer caso, sobre el estudio de los autos, nuestra idea acá está siendo intentar integrar los resultados del scraper con un dashboard que permita a los equipos de análisis y los equipos de campo tal vez empezar a utilizar las informaciones del web scraping más rápidamente, mientras también estamos estudiando los datos, desarrollando nuevas metodologías. Entonces, la idea es que con eso sea una herramienta que también permita el refinamiento de los análisis en diferentes niveles y exportación de resultados si los datos de web ya están siendo recolectados manualmente. Entonces, la pantalla inicial del dashboard está acá. Estamos haciendo recolectas diarias para un sitio de oferta de autos nuevos y usados. Y la idea acá es que esta pantalla sirva para un control de calidad de los scrapers. Entonces, pueden ver acá que tenemos informaciones del tamaño de los archivos recolectados, el número de precios, número de variables, número de modelos de autos y los tipos de variables que estamos recolectando. Entonces, este tipo de información se puede también acompañar con el tiempo para ver lo que está ocurriendo. Y la idea es que si hay un cambio grande acá, eso puede ser un señal que hay algún problema con el scraper o que hay alguna mudanza significativa en el padrón de los datos. Y los equipos de análisis pueden acompañar eso y ayudar en el proceso de monitoreamiento del scraper. Entonces,
podemos también avanzar y acompañar los resultados recolectados para diferentes áreas. Entonces, para un estado específico, podemos acá en la izquierda ver el número de ciudades de este estado que tiene información siendo recolectadas en los diferentes días. En la derecha podemos comparar el número de observaciones para diferentes estados y para cada una de las ciudades de los estados. Acá tenemos arriba la evolución de los precios diarios para un modelo específico de auto en una área específica, y podemos comparar tanto los precios del muestro total cuanto de una parcela del muestro. Y también arriba a la derecha nosotros podemos verificar cómo el muestro decae con el tiempo. Entonces, esto es para un auto nuevo. Lo que esto acá está señalando es que este auto está saliendo de línea, entonces él necesitaría ser reemplazado en algún momento. Abajo también podemos agregar las informaciones y verificar los precios mensuales para un conjunto para una muestra con los 5 menores precios o el muestro total, y también acompañar la evolución de los relativos de precios para este caso. Bueno, también podemos acompañar acá diferentes resultados para indicadores para el muestro total o una parte del muestro, y también acompañar la evolución del tamaño de la muestra para autos nuevos y usados. Y finalmente, también es posible inspeccionar las recolectas individuales de cada precio para cada tipo de auto en cada área. Entonces, esto puede ser usado por los equipos de análisis para hacer análisis más granulares, y también para los equipos de recolecta para intentar utilizar esas informaciones. Un segundo caso que voy a hablar muy rápidamente, acá en Brasil, cuando nosotros hacemos un gasto en mercado, típicamente recibimos una factura de papel de este tipo que tiene este QR code acá, y si uno escanea esta información, tiene una visualización en la web como esta acá en la derecha, que es proveniente de aplicaciones de las autoridades fiscales que tienen acceso a esta información. Entonces, esto es una base de datos muy rica, que no tenemos un acceso total aún, pero nuestra idea fue intentar recolectar algunas notas de esta y hacer un scraper para extraer informaciones de estas notas para entender mejor las variables disponibles en la composición de estos datos y su potencial. Entonces, acá ustedes pueden ver que es un conjunto muy rico de informaciones que tiene información de descripciones de los productos, cantidad de precios y volumen de ventas transaccionadas, códigos para los productos, códigos para los varejistas, el momento de la compra. Esto puede entonces derivar una tabla de informaciones como esta tabla típica para conjuntos escanetables que está siendo explorado por otros países. Entonces, esto es un potencial. El otro potencial uso es que este conjunto de datos, a partir de estas informaciones, se puede derivar informaciones de gastos individuales de las personas. Se recolecta este tipo de información. Entonces, podemos, por ejemplo, derivar gastos de acuerdo con los códigos de los productos, gastos hechos para una tienda específica, una combinación de gastos en una tienda para un producto. También informaciones ricas sobre las ubicaciones de las tiendas, y esto conjugado con las informaciones de consumo y agregada informaciones geográficas puede, por ejemplo, generar mapas de consumo de las personas. Esto tiene un potencial uso para mejorar las encuestas de presupuestos familiares, donde informaciones de gastos de las familias son recolectadas y las familias necesitan describir estas informaciones manualmente durante periodo de una semana o cosas así. Es un proceso muy costoso para las personas y para el instituto que necesita después codificar estas informaciones. Entonces, este proceso tiene potencial para mejorar esto acá. Bueno, con esto yo cierro acá y le doy la palabra a mi compañero Lincoln.
Buenos días, mi nombre es Lincoln y voy a hablar sobre otros casos de uso de fuentes alternativas para la compilación de índice de precios. Nosotros en BGE utilizamos web scraping para billetes de avión hace algunos años. El objetivo fue sustituir la recogida manual por automática sin cambio metodológico. Adelante, por favor. El comercio de billetes de avión se realiza mayoritariamente online, así los precios también se recogen a través de los sitios web de las aerolíneas. A la izquierda, los datos de precios y otras informaciones que aparecen en la pantalla del sitio web para el consumidor también están disponibles en el código HTML. Entonces, estos datos pueden extraer usando un robot que toma el código HTML y lo estructura con fines estadísticos. Se recolectan todos los precios de ida y vuelta para todas las tarifas. Adelante. Los sitios web en general son dinámicos, entonces el robot tiene que emular el comportamiento humano ingresando al sitio web de la aerolínea y buscando orígenes y destinos que forman parte de la canasta del índice de precios en fechas preestablecidas. Como los sitios son dinámicos para extraer estos datos, el proyecto piloto utilizó la herramienta Air y Selenium. Adelante. Bueno, el índice calculado con recogida manual y automática son prácticamente los mismos y este método permitió reducir la recolección de miles de precios cada mes. También se utiliza una metodología similar para recolección de billetes de avión para el programa de comparación internacional IPCI, que voy a hablar ahora. Adelante. Adelante. El PCI recopila un catálogo de productos para comparar los precios de bienes y servicios entre los países. Así que el uso de web scraping puede ayudar en la recolección de algunos artículos. Adelante. Bueno, la recolección de productos se realiza en un sitio agregador de minoristas y se coloca la descripción en la caja de búsqueda y se extraen todos los resultados disponibles. Adelante. Por ejemplo, para este artículo detergente de lavavajillas concentrado, la caja de búsqueda contiene la siguiente descripción en portugués acá, que es de detergente gel concentrado 511 ml. Se realiza la búsqueda y se guardan todos los resultados posibles para decidir si los productos son elegibles o no posteriormente, después. Adelante. Bueno, entonces, después de realizada la recolección, los precios son criticados para identificar los productos elegibles y la descripción son excluidos los productos con descripción que contienen los términos kit o pack, porque denotan paquetes con precios con más de una unidad y no queremos eso. Las últimas tres líneas de esta tabla se puede ver que hay la palabra pack y kit, y en este caso el filtrado de palabras resuelve este tipo de problema. Adelante. El web scrap es una herramienta que puede ser utilizada para diferentes aplicaciones como billetes de avión, autos y permitió empezar estudios con facturas electrónicas. La integración de los datos en el dashboard permite un mejor control de los scrappers y uso más fácil para los equipos de análisis. La recolecta de billetes de avión para reemplazar las recolectas manuales ha reducido la carga manual de los equipos de campo. Es muy bueno. Adelante. Me gustaría de agradecer a mis compañeros de trabajo que ayudaron en estos proyectos. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a Vladimir y Lincoln por esta presentación.
nos ayuda mucho a entender los procesos que están llevando en el IBJ y también las diferentes temáticas que están abordando a través de web scrapping. Tenemos algunas preguntas, bueno, por ahora una pregunta. Las vamos a abordar al final, simplemente de pronto si tienen la posibilidad de leerla en el chat, igual yo la voy a abordar al final en la sección de preguntas también para que todos estemos al tanto. En la siguiente presentación está a cargo de Ana Sofía Samaniego y Gastón Presto, de Línea de Uruguay, sobre las experiencias con web scrapping y uso de APIs para el IPC de Uruguay. Adelante, Ana Sofía y Gastón, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación. Vamos a presentar, no sé si estoy compartiendo la pantalla y se ve. Sí, ya la vemos, pero sigue. Ahora sí, perfecto, ya está empleada. Gracias. Bueno, vamos a hablar de las experiencias de Línea de Uruguay en la extracción automática de precios de la web, tanto con web scraping y con API. En realidad, vamos a ir medio rápido porque vamos a presentar dos casos. La idea es que mediante la extracción automática de la web de precios y atributos de productos incluidos en la canasta considerada en el índice de precio del consumidor, se pretende no solamente recolectar mayor volumen de datos en menor tiempo y mayor frecuencia, sino también disminuir el costo de la obtención. Vamos a hacer, tenía una introducción del IPC, pero capaz que no es necesario. La idea es que se den cuenta de que estamos en una canasta bastante nueva que se está saliendo desde octubre desde el año 2022. Se hizo un cambio metodológico bastante grande. Es una operación muy importante que recolecta 40.000 precios de bienes y servicios en 3.500 locales comerciales para publicar mensualmente el IPC con 3 canastas de respectivos índices, uno para Montevideo, uno para el interior y otro para el total. Y la idea es que se levantan precios de 3 maneras: en la recolección de datos, presencial con encuestadores en campo, con un formulario web que se envía a las empresas, o en las grandes superficies se levanta un archivo plano que mandan ellos a través de una clave todos los datos se guardan en una tabla de Oracle y el cálculo del índice se realiza en el programa R utilizando como insumo los datos que fueron guardados en la tabla de Oracle. Se hace una conexión con a través del R para hacer el cálculo programado. Los dos casos de estudios que vamos a ver son los de pasajes de avión. Ese es un web scraping que está en proceso desde antes de que empezara la base nueva, y se usa web scraping para obtener los precios y los atributos de los pasajes de avión que se van a calcular. Y el otro caso de estudio que vamos a presentar es el de los productos tecnológicos, que, que ese en realidad todavía no está en proceso, está en fase de estudio, pero mediante la extracción automática de precios se usa la web de una página de e-commerce que es Mercado Libre, y se modela el precio de los productos tecnológicos con los distintos atributos que lo identifiquen. Con eso se hace un factor hedónico para hacer el ajuste de los precios relevados en dichos bienes. En este caso se probaron dos alternativas: el web scraping y el acceso por la API. Yendo al caso de los vuelos, el problema, creo que ya de vuelos hablaron los compañeros de Chile y los compañeros de Brasil, que los felicito por su español, por cierto. Los insumos se obtenían manualmente desde las páginas web de cada aerolínea, filtrando los atributos de viaje. Es un proceso que se relevaba una vez por semana, consumía tiempo de recursos humanos y se relevaba una cantidad relativamente baja de precios. Para cada viaje que teníamos marcado había que poner cuál es el destino, cuántas escalas, valija, y como solución se hace un programa automatizado de recolección de precios de la web que permite obtener mucha más cantidad de precios en menor tiempo y sin requerir interacción, por lo que libera recursos humanos para otras tareas.
Bueno, la parte metodológica del producto pasaje de avión y cómo se llega al relativo. Se agarran 6 destinos, más o menos repartidos en Argentina, Brasil, Chile, Centroamérica, Norteamérica y Europa. Se hacen 2 opciones de fecha de salida a 30 días, a 60 días, por lo tanto 6 destinos y 2 fechas de salida. Totalizan 12 búsquedas que se hacen en una página de agregadora. Se hace un viaje de ida y vuelta, manteniendo un mes entre la ida y vuelta, una persona con pasaje económico y con una valija en la bodega. Se define el tipo de viaje como cada combinación entonces de las 7 variables: ciudad de destino, aerolínea, días de anticipación, 30 o 60, día de la semana de ida, día de la semana de vuelta, número de escala de ida y número de escalas de la vuelta. Y se empiezan a hacer promedios geométricos hasta calcular los relativos por aerolínea días de anticipación, y luego los promedios geométricos ponderados de cada aerolínea días, se llega al relativo del producto pasajes de avión. Para usar el relevamiento se usa el software R y la librería R Selenium. El programa ejecuta el servidor de Selenium en Java, y también se usa el Chrome Driver para interactuar con la página web. La página web, como ya dijeron, tiene de las aerolíneas tiene bastante interacción. Hay que ponerle las fechas de salida, los destinos a los que vas a ir, si querés equipaje en bodega y varias cosas. Hay que irlo programando eso, y no se pueden levantar los datos automáticamente diciendo levántame estos datos. Hay que ir interactuando con las páginas. Se usa el navegador Chromium, y los datos se procesan en una base de datos en R. Y como les decía, había 3 formas de levantar los datos, y esta es una cuarta forma de levantar los datos, que es por web scraping. Se procesan los datos en R para dejarlos en el formato que lo quiere la librería, la base de datos de Oracle, y se entran todos los días esos datos en la base de datos de Oracle. Así que es una cuarta forma de almacenar datos. Esos datos luego, cuando se corre el cálculo a fin de mes, se van a usar como insumos. También hicimos una parte de monitoreo y validación con una Shiny medio parecida, pero mucho más rudimentaria a la que presentó Vladimir, donde para cada tipo de viaje o agregación de tipo de viaje que quieran, ahora les muestro más o menos cómo queda la Shiny. Es para uso interno, así que estéticamente capaz que no es lo más pensado, pero a ver si se ve, ¿no? Acá en la derecha tenemos los números de aerolínea, y si quiero, por ejemplo, la cantidad de pasajes directos para todos los destinos con anticipación 30 días. Acá no le puse el mes, pero por ejemplo le podemos poner el mes de agosto. Y la Shiny me revela cuántos precios subieron en el mes anterior y el precio medio, cuántos precios hay en este mes y el precio medio, y cuánto es el relativo y cuánto es la variación en pesos. ¿Sí? Por ejemplo, quiero todos los días de la semana de la aerolínea LATAM, los vuelos directos saliendo a los 60 días, me tira lo mismo, y ahí tenemos un monitoreo de lo que va pasando. Bueno, la presentación, más o menos acá tenía la aplicación Shiny, y le dejo a Ana que siga con el otro problema. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el caso de productos tecnológicos, que el problema es un poco distinto al que origina el web scraping de vuelos. El problema es que el avance constante de las TIC lleva a que las características, la calidad y por tanto el precio varía con gran velocidad, haciendo que las metodologías convencionales no logren reflejar fielmente la variación única del precio en el periodo de transición.
Entonces esto lleva a buscar una solución para poder reflejar únicamente la variación del precio, o sea, diferenciar o distinguir lo que es la variación debida a la calidad de la que es debida al precio limpio, digamos. Entonces, una manera es mediante el ajuste hedónico de los precios para ello es necesario identificar cómo impacta el cambio de calidad en el precio mediante el modelo estadístico. Con este fin es necesario relevar datos de manera masiva con el mayor detalle posible. Entonces, para relevar automáticamente los datos, además en gran volumen, nosotros lo que decidimos es acceder a la web de Mercado Libre. Mercado Libre, lo positivo, una cosa positiva que tiene es que cuenta también con una API, entonces nos posibilita dos opciones de acceso, por web scraping o por API. Entonces, parte del proceso de análisis es comparar o ver qué pros y qué contras tiene cada una de las metodologías. Sin embargo, antes de hacer esa comparación, el proceso, que sea cual sea la metodología que elijamos, que optamos, es el mismo. Entonces, primero se empieza con el relevamiento de los datos, que dependerá la plataforma que usemos, el lenguaje de programación que utilicemos, de cuál acceso elegimos. Después el preprocesamiento de los datos, luego el planteo del modelo y luego una comparación o se unifican las variables que necesitamos para el modelo con los datos que están disponibles de relevamiento de IPC. Entonces, en el relevamiento de los datos, lo primero que hicimos fue comparar las dos metodologías y ver qué pros y qué contras tiene cada una. Por el lado de web scraping, los puntos a favor que tiene es que se utiliza R, que acá en el INE está bastante instalado, no tanto así Python, entonces es algo positivo después para el mantenimiento. Lo otro es que es gratis y se pueden descargar cualquier dato que esté disponible en la web. Las contras que tiene, que un poco ya lo había planteado Cristian, es que las modificaciones en el diseño web de la página pueden hacer necesaria la modificación de la programación, o sea, es necesario un mantenimiento posterior que a veces es mucho más tedioso. No se pueden evitar bloqueos de MELI para protección de datos, como son los CAPTCHAs, y las caídas de la web también afectan la descarga de datos. Por otro lado, por el lado de la API, lo favorable que tiene es que suele tener menos cambios que el diseño de las páginas web, y si existen, por lo general, Mercado Libre publica diariamente o con gran frecuencia todos los cambios que introduce en la web, en la API, perdón. Entonces es bastante fácil estar al día. Luego se evitan estos bloqueos, estos posibles bloqueos en MELI, y lo bueno también que tiene su lado también limitante es que es gratis, pero se limita la cantidad de descarga de líneas de datos a 50 por día. Por otro lado, la contra es que la versión que permite descargar más registros y más atributos es paga. La idea que un poco también motivó la elección por uno o por el otro es que en algún momento se pueda optar por hacer algún tipo de convenio con Mercado Libre, entonces de esta manera tener un acceso de desarrollador a la API y poder descargar mayor cantidad de datos. Entonces, si bien optamos por hacer todo el preprocesamiento, el modelado y la comparación el proceso en su totalidad por la API, igual hicimos el ejercicio de hacer la extracción por web scraping de la web. Entonces, en este caso, el web scraping se hizo con R Selenium y por un lado planteamos una función que en realidad extraer datos es la primera, que es la madre, que es la principal, y después hay dos que son auxiliares que se utilizan dentro de la función de extraer datos, que esta función lo que hace es, va desplazándose por cada ítem de cada una de las páginas, extrae los siguientes datos: el título,
el precio actual, el precio original, vendedor y características. Como resultado se obtiene un data frame, que es el ejemplo que se presenta abajo. Este es solamente para notebooks, que lo presento, pero en realidad lo descargamos también para celulares y PC de escritorio. Y después está el segundo, que es la API, que la API hicimos el acceso por medio con el lenguaje de programación Python, usando el espacio de desarrollo de Spider, el ambiente de desarrollo, perdón, de Spider. En él lo que hicimos, el proceso un poco resumido, es crear una aplicación en Meli, después en Mercado Libre, después obtener los datos de acceso. Con esos datos de acceso te dan otros datos de autorización, y luego, una vez que tenés esos datos de autorización, se accede directamente a la descarga de los datos. Lo que sí, esto un poco hay distintos niveles de desagregación, entonces un poco hay que navegar para llegar al nivel de desagregación que es necesario según los datos que uno requiere. Entonces primero están las categorías, las subcategorías, y luego se llega al nivel de ítem. Y por último se guardan los datos en un output, que ese output después se preprocesa en R, dado que acá es mucho más esparcido la utilización de R que de Python. Entonces, este es un ejemplo de notebook también de cómo es el proceso de descarga y los datos que se logran descargar a través de la API. Los atributos estos son parte de todos los atributos que presenta, pero que son más acotados cuando la versión que se utiliza es la gratuita. Entonces, después de preprocesamiento, solo algunos puntos resumidos de lo que se hizo con los datos una vez que se descargan. Es la unificación de monedas, la unificación de medidas de peso, y también lo que pasa es que hay algunos datos, algunas variables que necesitábamos utilizar que no estaban incluidas en los atributos de manera tabular, entonces lo tuvimos que extraer del título, o haciendo algún tipo de cruce con datos de la web, como es el caso del tamaño de RAM, del disco duro y del tipo de disco duro, y la velocidad del procesador, que eran variables que necesitábamos o creíamos que iban a incidir en el modelo, y no estaban disponibles en la tabla que se descargaba. Y por último, se imputan algunas variables y se eliminan los ítems que tienen variables NNA y que necesitábamos utilizar. Entonces, por último, se tiene un modelo, que este modelo está todavía en prueba, que relaciona el precio final con la velocidad del procesador, el peso RAM, el disco duro, ya sea mecánico o sólido. Entonces, por medio de este modelo es que luego se tiene un antes y un después de la variación de la calidad, y se obtiene un factor hedónico que permite ajustar el precio de estos productos, de este tipo de productos. Por último, los pendientes de productos tecnológicos son llegar a un consenso sobre los atributos que se relevan, o sea, unificar los atributos que se relevan en los productos, en estos tipos de productos, por las otras formatos de relevamiento, digamos. Después, mejorar la extracción de datos por la API, el hecho de que sean, claro, como solamente disponimos de 50 datos, de 50 líneas diarias, lo que hicimos fue relevarlos en un periodo de tiempo, que eso no es lo ideal porque termina influyendo en el modelo el tiempo, pero esto se hizo pensando en que en algún momento se va a poder disponibilizar mayor cantidad de datos cuando se pueda hacer un convenio o algún tipo de acceso, no, de algún tipo de opción, buscar para descargar más datos de Mercado Libre por la API. Y después el otro problema es con el tema de las computadoras, porque generalmente se ofrecen en formato de kit o con otras promociones, por ejemplo, sillas o mouse o alguno de esos,
de ese tipo, de ese estilo, entonces es difícil de apreciar el precio entre lo que es propio del equipo del resto. Y de pasajes aéreos, el pendiente que queda es extender a los técnicos de IPC el mantenimiento del programa. Por último, queríamos dejar presente otros proyectos en los que estamos trabajando, que es el acceso a la API de Uber para relevar precios de productos de transporte de pasajeros con chofer. Que eso todavía no está operativo y se está estudiando. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias Ana y Gastón por la presentación de los ejercicios que están haciendo, también como esa visión que tienen hacia futuros proyectos en web scrapping, los retos que han tenido. Creo que en general las tres presentaciones de Chile, Brasil y Uruguay muestran también un eje transversal que se han enfocado mucho en temas de vuelos, de transporte, y por otro lado que están tratando de innovar. Hay alguna serie de preguntas, por favor, si tienen otras adicionales los participantes del webinar, no duden en dejarlas aquí en el chat. Si tenemos tiempo podemos abrir el micrófono, pero dependerá también de los tiempos que nos den. Voy a comenzar con una pregunta para Cristian, y es, ¿por cuánto tiempo mantienen el historial de precios? Una de las análisis que se hace es si por mes son 200.000, en 5 años serían 10 millones de precios almacenados, esto solamente para boletos aéreos. Entonces, ¿cómo es el almacenamiento y por cuánto tiempo? Cristian, por favor, adelante. Bien. Muchas gracias, Freddy. Bueno, como esto es un proceso que está en fase todavía piloto, tenemos guardado toda la información desde diciembre del año pasado. No es un tema tan crucial. El conjunto de datos es un poco más de 300 megas, porque son archivos planos, entonces no son archivos que pesen mucho, pesa tener una gran cantidad de información. Entonces, hoy en día, con el costo del almacenaje bastante barato, yo diría que no es un tema de costos, sino más bien como de la regulación de cada país acerca de cuánto tiempo tenga que mantener la información guardada y disponible para eventuales consultas. Muchísimas gracias, Cristian. Esperamos haber resuelto la pregunta que me formuló Carol. Perdón, Jorge. Para Brasil, en este caso, Vladimir y Lincoln, tenemos una pregunta sobre cuál es la mejor herramienta en términos de Python o R. Obviamente esta pregunta también se puede escalar a los otros dos países, tanto a Chile como a Uruguay, pero particularmente en el caso de Brasil, ¿cómo ha sido ese ejercicio y cuál fue la decisión o las pruebas que ustedes hicieron para poder escoger una u otra? Puedo hablar un poco sobre eso. Creo que eso no es la herramienta, no es lo más importante. Creo que es mejor usar la herramienta que está más acostumbrado. Si está acostumbrado a usar R con Selenium, entonces creo que lo mejor es quedar con R y Selenium. Y hay algunas aplicaciones que utilizamos R, algunas que usamos Python. Para algunos casos Python es mejor, pero no creo que eso es lo que va a decidir cuál es la mejor herramienta para se utilizar. Vladimir, ¿quieres mencionar algo? Adelante, por favor. Yo en acuerdo con lo que Nico ha dicho, solo que apenas para algunas aplicaciones tal vez Python sea un poco más poderoso, pero en general yo creo que R va a funcionar bien. Perfecto, muchísimas gracias Lincoln y Vladimir. Efectivamente las herramientas son un mecanismo, pero no la única solución. Listo. Si tenemos tiempo podemos también formular la misma pregunta para los otros dos países. Sin embargo, tengo aquí un par de preguntas para Uruguay, aunque considero que una ya fue resuelta.
La primera es desde elaborar su esquema metodológico hasta el levantamiento de información, cuánto tiempo les tomó, si tienen un equipo dedicado exclusivamente para trabajar en web scrapping y cuál es la capacitación recibida por parte de su equipo. Como tres preguntas aquí para Gastón y Ana, por favor. Bueno, no tenemos un equipo destinado exclusivamente a web scraping. Lo hacemos parte de la división este, proyectos y metodologías. O, este, después de cuánto tiempo tomó, la verdad no lo tengo medido. No fue mucho, sé que fue bastante poco. Y en cuanto a capacitación, habíamos tenido un curso con el IBGE de Brasil, que nos dieron Vladimir y Lincoln, este, del uso de R Selenium, y después el resto autodidacta, básicamente. No nos llevó mucho. Me acuerdo que cuando habíamos empezado con el proyecto, había empezado con otra forma de levantar los datos, que era con un robot de WePat. Y después, cuando vi que en realidad iba a ser yo el que iba a seguir con el proyecto, decidí hacerlo en R para que después lo pudiera continuar alguien más. Y no sé si vos querés agregar algo, Ana. No, solamente que en realidad esto era de web scrapping, es como dice Gastón, no tanto, yo hablo desde mi punto de vista, de mi experiencia con Meli, y no fue tanto tiempo. Lo que más lleva trabajo es cuando las páginas web no están estandarizadas, entonces hay que buscar por dónde poder iterar en los datos, pero no debería de llevar mucho tiempo. Y después de la API, en realidad es conocer bien cada aplicación y qué métodos existen para acceder a los datos, la estructura más bien de cómo se presenta la web, pero no es más el tiempo previo de análisis, de estudio, de entender cómo se presentan los datos que después de extraerlos. Muchísimas gracias, Gastón y Ana. Tengo aquí un par de preguntas generales eh, que vamos a formular, comenzando por Brasil y luego Chile y Uruguay en últimas, pero les voy a formular las dos preguntas, tratar de responderlas en un minuto, ser muy concreto, porque tenemos básicamente 5 minutos para cierre ya. Entonces, la primera es cómo eluden los sistemas anti-bot para realizar web scraping y cómo aceleran el web scraping. En el caso de tener, por ejemplo, al tener que seleccionar cada variable de un vuelo. Y el otro es cómo es el proceso de monitoreo de cambios en las páginas web que afectan la capacidad de captura de la información. Brevemente, les digo algo de un minuto muy corto para poder cerrar. Bueno, esto para eludir los sistemas anti-bot, bueno, mejor es que intente hablar primero con el sitio que va hacia la estación para obtener permisión para accesar los datos. Pero políticas buenas son intentar no hacer recolectas muy masivas, esperar un espacio de tiempo entre las recolectas y cosas así. Para acelerar el web scraping, puede intentar utilizar una herramienta como el Scrapy o otras cosas de tipo para hacer múltiples accesos simultáneos, pero también tiene que tener cuidado para no ser bloqueado. Lincoln quiere hablar un poco de eso. Perfecto, muchísimas gracias. Ya veo ahí
A mano de Lincoln diciendo no. Entonces, perfecto. Pasamos con Cristian en Chile para que nos comentes también sobre esta serie de preguntas que formulamos. Gracias. Sí, muchas gracias, Freddy. Una observación previa también que concuerdo plenamente con la opinión de los colegas brasileños sobre la elección de la herramienta, básicamente cuál es más utilizada por el programador que lo está programando. No hay mucha diferencia, hay pequeñas diferencias quizás en rendimiento, pero son pequeñas. Sobre evitar web scraping, o sea, evitar cómo bloqueen el baneo del web scraping. Bueno, nosotros ahí hemos probado diferentes alternativas. Una es simular más un web scraping hecho por personas, o sea, que el robot simule una persona que hace el web, entonces más lento, pero es más difícil también entonces para el sitio web detectar que es un robot el que está tomando la información, ¿no? La contraparte de eso es que requiere más tiempo en la ejecución del script. Y claro, y lo contrario, si lo quieres hacer más rápido, claro, ahí, tal como dijo Vladimir, Scribie, por ejemplo, podría ser una alternativa. Muchísimas gracias, Cristian. Y finalmente, Ana y Gastón. Gracias. Como yo no he tenido mucho problema, pero ya había hecho el programa simulando ser un humano con tiempos aleatorios entre las búsquedas y poniendo que no fuera el Chrome driver el que me estuviera manejando el Chrome, sino tratando de sacar esa pantalla y simulando que era un humano. Lo había hecho así el programa de primera. Nunca tuve problemas con un CAPTCHA o algún mecanismo de detección de robots. Y en realidad, la forma de tener que seleccionar cada vuelo, yo más o menos hago la forma que yo organicé el programa era entrando a la primera página y buscando el primer vuelo, y después, como ya tenía seleccionado los atributos que quería, lo único que cambiaba era el destino. Después cambiaba, una vez que levantaba todos los destinos, cambiaba la fecha de salida y la fecha de llegada, pero era un cambio solo en la página a la que ibas cuando ya tenías los vuelos. De forma que en realidad el web scraping que estamos usando ahora demora 10 minutos. La gente mientras lo hace está haciendo otras cosas en la computadora, no precisa nada, se corre todos los días, ni siquiera es más o menos a la misma hora, es no sé, es en el horario laboral, pero normalmente es a la mañana, antes del mediodía, pero no hay, a tal hora se corre. No hemos tenido problema de que nos insuma tiempo. Muchísimas gracias, Gastón. Infortunadamente, se nos ha acabado el tiempo para el webinar. Esperamos haya sido útil. Sé que quedaron un par de preguntas un poco más eh, pendientes por responder. Sin embargo, trataremos de hacerle seguimiento. Este tipo de ejercicios de compartir las experiencias sirve también y genera esa serie de preguntas adicionales que incluso de manera bilateral ustedes pueden seguir tratando con los países que presentaron. También vi un mensaje de México, bienvenida también para futuras oportunidades, conocer otras experiencias. Sabemos que hay más experiencias en la región. Afortunadamente no tenemos el espacio para todos en una misma sesión. En la sesión pasada, por ejemplo, estuvo México presentando sobre temas geoespaciales. Entonces, esperamos seguir abriendo este tipo de espacios en conjunto con el Big Data Hub. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por presentarnos, a Cristian, Gastón, a Sofía, a Vladimir, a Lincoln, a Andrea y a todos los que están también detrás de todo este proceso en la CEPAL, en la RTC en Chile, y además por apoyarnos a difundir y dar a conocer estas posibilidades de compartir experiencias entre los países y, por qué no, también conocer otras experiencias a nivel de otras regiones, lo que están haciendo. Muchísimas gracias, feliz día. Ahí les dejo un mensajito sobre el festival. Ojalá nos puedan acompañar en Punta del Este en un mes y medio más o menos, que será el festival en Uruguay. Muchas gracias.